Y si desde pequeñitos van sabiendo que son, cuál es su identidad, son ciudadanos del cielo al final. Entonces, transmitir esa identidad y que ellos se sientan seguros de cuál es su identidad les va a hacer como más fuertes para enfrentarse a las situaciones que les vengan en la vida. Entonces, es súper importante que tengan clara cuál es su identidad y saber que en medio de cada situación, da igual lo que venga o da igual que en ese momento no lo entiendan y tal, pero Dios tiene un propósito para esa situación y está haciendo algo con ellos, está transformando al final. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el impacto de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, hoy seguimos hablando de niños. Así que bueno, yo te quería preguntar a ti, ¿crees que es importante enseñar la palabra de Dios a los niños? Sí. Pues si te digo que no, acabamos aquí el programa. Sí, ya lo creía antes, pero ahora que soy madre, pues más todavía. Y me baso para ello en el versículo de Proverbios 22:6, en el que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entonces yo creo que es muy importante que los niños desde pequeños vayan viendo la palabra y vayan aprendiendo pues que Dios tiene el control de todo y que está con ellos siempre, que están como protegidos. La enseñanza de la palabra a los niños, ¿cómo crees que puede impactar en sus vidas? Yo creo que puede impactar en sus vidas y en las de todos los niños que les rodean. Y además creo que es muy importante porque yo luego, por mi trabajo, los veo ya cuando son adolescentes. Y noto mucho la diferencia entre los niños que tienen valores cristianos y los que no. Y por eso creo que impacta tanto para ellos como para a los niños que les rodean, porque pueden evangelizar de una forma directa con ellos, o sea, siendo luz en medio del mundo que a veces es un poco extraño y tienen sus situaciones y tal. Y en la palabra además encontramos el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, si ellos llevan la enseñanza y a Dios en su corazón, pues allí donde están, pues van a transmitir esa luz. Y desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la importancia de conocer la Biblia y lo que en ella está escrita desde una edad temprana? Temprana desde 0 años. Pueden entenderlo. Estamos diciendo. Eso es. Yo creo que es súper importante porque es cuando forjamos la identidad. Y si desde pequeñitos van sabiendo que son, cuál es su identidad, son ciudadanos del cielo al final. Entonces, transmitir esa identidad y que ellos se sientan seguros de cuál es su identidad les va a hacer como más fuertes, por así decirlo, para enfrentarse a las situaciones que les vengan en la vida. ¿Y tú personalmente cómo abordarías la adaptación de todas estas enseñanzas bíblicas para que puedan ser comprensibles para ellos? Porque muchas veces la Biblia nos cuesta entenderla a nosotros mayores, imagínate a un niño. Sí. Es muy complicado porque los domingos, como sabéis, tenemos 2 grupos, pues uno de pequeñitos, que es desde 3 hasta 6 años, y luego otro de 6 años hasta lo que es primaria, hasta 12. Y cuando decidimos cuál es la enseñanza que vamos a dar ese domingo, decimos, vale, esta es la enseñanza, pero ahora hay que adaptarlo tanto para los pequeñitos como para los mayores. Es igual que en el colegio. O sea, no puedes a un niño de 3 años explicarle multiplicaciones, porque en su entendimiento pues no está esa capacidad para razonar y tal. Pues con la palabra es lo mismo. Cuando son más pequeñitos y que vamos más con parábolas o cuentos, que lo entiendan como un cuento. Y cuando son más mayores, pues sí que vamos pues más a la historia de José o la historia de cualquier personaje, y así ellos pues van viendo también una evolución de, vale, pues ya no son solo parábolas y cuentecitos, sino que esto es como más profundo. ¿Cuáles crees que son los beneficios de inculcar valores cristianos durante la infancia? Pues
un poco lo que he dicho antes, de saber y tener claro cuál es la identidad, cuál es tu identidad. Y si desde pequeñitos ya van sabiendo que son ciudadanos del cielo y su identidad es la identidad de Dios y lo que Dios ha puesto en ellos y lo que Dios puede hacer con ellos en el mundo, pues yo creo que cuando a nosotros también nos pasa, cuando tú tienes claro cuál es tu lugar, da igual lo que te digan, o sea, no te mueven de ahí. Pues a los niños igual, si desde pequeños tienen clara cuál es su identidad y que Dios está con ellos en cada situación, da un poco, no da igual, porque al final luego todos tenemos momentos de bajón y los niños pues también, porque como están en crecimiento y tal, pues más todavía. Y no entienden porque no pueden razonar todo como nosotros. Entonces es súper importante que tengan clara cuál es su identidad y saber que en medio de cada situación da igual lo que venga o da igual que en ese momento no lo entiendan y tal, pero Dios tiene un propósito para esa situación y está haciendo algo con ellos, está transformando al final. Y en este proceso de lectura, ¿no? Poniéndonos ya en situación, ¿no? Hablando con los niños y leyendo con ellos, ¿cómo manejarías tú todas las preguntas difíciles que les surgen, ¿no? al estar leyendo? Que son muchas. Sí. Pues la verdad es que muchas veces intentamos anticiparnos y pensamos cuando preparamos la enseñanza, vale, puede surgir esta pregunta y nos la preparamos como, o por lo menos yo, intentamos anticiparnos a las posibles preguntas. Pero sí que es verdad que luego pues surgen cosas que a ti no se te pasan por la mente, porque los niños pues son muy espontáneos y muy guay. Es maravilloso porque te das cuenta de que ellos se dejan fluir en realidad. Y es, vale, me están contando esto, pues lo relaciono con tal cosa. Y te preguntan cosas que tú no habías ni imaginado que eso pudiese ir por ese camino. Pero ahí viene pues la sabiduría del adulto y la gracia de Dios también, que en ese momento es como que nos ilumina y nos dice, vale, hay que reconducir por aquí. Pero la mayoría de veces es muy complicado. Y al final, con los niños que son más insistentes, sí, pero yo te estaba preguntando por específicamente esta cosa, y ya ves que se descontrola un poco. Pues al final le decimos, vale, pues Dios te va a dar el entendimiento para que tú entiendas en su momento por qué esto es así. Porque al final, si no, te puedes meter en un jardín un poco no sabes, complicado. Sí, no sabes cómo salir. ¿Consideras que la enseñanza bíblica influye en la formación del carácter de un niño? Sí, muchísimo. Sobre todo porque por si tienen clara cuál es su identidad, al final el carácter va ligado a ello. Y lo que te comentaba antes, yo veo mucho la diferencia en mis alumnos y en el trato con ellos, los que sí que tienen valores cristianos, y con los adolescentes de aquí de la iglesia también, porque al final la identidad y los valores y el saber tu identidad no es solamente un caso puntual de, vale, estoy en la iglesia y me comporto así. A lo largo de toda su vida y sus experiencias y su trato con los demás niños y personas, pues refleja quiénes son. Y sí que, o sea, que creo que es súper importante tener claro desde pequeñitos cuál es el camino, cuál es la identidad, para que eso se pueda extender. En general, el momento este de la lectura nos cuesta por tiempo, por ganas, porque hay muchas veces que los niños no quieren leer. Bueno, tú en el instituto lo habrás visto muchísimas ocasiones. Y yo quiero saber qué estrategias utilizarías tú para fomentar el interés por la palabra, porque además es muy complicada muchas veces de leer. Sí. Además de las adaptaciones, como te he comentado antes, pues sobre todo eso, para los más pequeñitos, pues con dibujitos, con tal. Para los más mayores, pues también dibujillos, pero saber un poco el grado de madurez que tienen para que lo puedan entender. Y lo que nosotros trabajamos mucho los domingos es que ellos vean una aplicación práctica en su vida.
que no es simplemente, pues leo esto y ya está, o leo una parábola y qué guay porque cuenta de no sé qué y hacemos un dibujito, sino que vean una aplicación práctica en su vida. Por eso siempre ponemos como ejemplitos. Vale, ¿y esto en tu cole cómo lo podrías relacionar con algo que te esté ocurriendo? ¿O a alguien le ha pasado alguna vez una situación tal? Y la verdad es que es muy guay y muy gratificante cuando ves que domingo tras domingo ya no hace falta ni siquiera que les preguntes ¿cómo aplicarías esto en tu vida? Ellos solos, mientras que tú les vas explicando la enseñanza, luego te van levantando la mano. Pues esto me recuerda a algo que ha pasado en mi cole, que es tal. Entonces es muy guay ver eso, que ellos solos van como aplicando lo que tú les vas transmitiendo y al final lo que Dios pone en su corazón y lo saben relacionar con situaciones diarias y lo pueden aplicar. Y eso está muy guay porque cuando sean mayores las situaciones van cambiando, pero la base ya la tienen de saber aplicar la palabra a cosas que les están ocurriendo. Justo te iba a preguntar acerca de eso, ¿no? Un poco de cómo ayudarías a los niños tú a hacer que esas palabras fueran aplicables en su vida. Muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Ellos mismos se dan cuenta de que, mira, esta situación se parece mucho a lo que yo he vivido, pero a lo mejor de alguna manera tú, ¿cómo quizá con tu ejemplo, quizá con, no sé, con historias que les cuentas, cómo haces que ellos sepan que pueden utilizar esas historias para aplicarlas en su día a día? Yo les pongo muchos ejemplos de mi vida también. Y les digo, pues a mí me ha pasado esto con mis amigos. Claro, lo bajo como a su nivel, porque no les puedo decir, pues en mi trabajo con unos compañeros, tal, es que al final lo bajo como a su nivel. Pues yo con unos amigos me ha pasado esta situación y tal. Y al final pues es eso, ellos van viendo como con un ejemplo de un adulto, lo ven en casa también, porque al final los papás también les van guiando. Ven con los ejemplos de los adultos que aplican las enseñanzas en su día a día y es como ellos van aprendiendo también a aplicarlo, cada uno a su nivel, claro, porque pues, no es la misma situación de un niño de 10 años a un niño pequeño de 3. Pero con el ejemplo es una buena herramienta. Y bueno, para terminar, a mí me gustaría, si pudieses darle algún consejo a todos esos padres que quizá no saben cómo fomentar la enseñanza bíblica o cómo llevarla a cabo fuera de los límites de la iglesia, ya sea en su casa o en el entorno en el que ellos pasen tiempo con los niños. Pues yo para dar consejos soy horrible y no me gusta dar consejos. Pero yo lo que recomendaría y lo que yo pretendo hacer cuando mi hija tenga un poco más de edad y me pueda comprender, es sobre todo buscar tiempos en casa para dedicar a Dios. Tanto a la enseñanza como momentos de oración, momentos de alabanza, de adoración y tal. Porque yo creo que no es solamente la enseñanza, porque si no lo van a ver como un cuento más o una lectura más, sino es un conjunto. Al final, la relación con Dios no se basa solamente en una cosa. Pues entonces yo creo que esto es igual, que no es solamente la enseñanza, sino dedicar un tiempo pues para orar, para adorar, para leer la palabra juntos y reflexionar y ser ejemplo en sus vidas. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí, haber hablado con tanta libertad y dado tu perspectiva acerca de un tema, ¿no?, tan común como es la enseñanza de la palabra a los niños. Y bueno, esperamos que vuelvas prontito por aquí para poder hablar de muchas más cosas. Muchas gracias. Vuelvo cuando me invitéis. Hombre, por supuesto.